Amén. Gracias, papá, por un día más de vida, Padre. Padre, gracias porque tú eres un Dios poderoso, misericordioso, mi Dios. Padre, ahora vamos, Padre, a aprender a escudriñar de tu palabra, de lo que a usted le gusta, que sus hijos estén en comunión, Padre. Pero yo clamo en esta hermosa noche por el profesor, el pastor que vas a dar la clase, Padre, que no sea él dándola, sino poniéndola palabra Dios a él, aleluya, que no sea su carne, sino palabra del Todopoderoso, Padre, para ayudarnos a cada uno de nosotros, porque verdaderamente que tenemos esa sed, Padre, de aprender tu palabra, Padre, de escudriñar tu palabra, poderoso Dios, bendícelo a él y guárdalo a su descendencia, Padre, y si a él está falta de algún bien, Padre, usted conoce sus corazones, Señor, súplelo de una manera en especial, pero sobre todo, Padre, dale su salud y su sabiduría para que Él nos siga, Señor, Padre, enseñando cada día más de tu palabra, de ese manjar, de esa comida espiritual que cada uno de nosotros necesitamos, Señor. Bendícelo, Señor, y guárdalo, Padre. Y si hay alguno de mis hermanos en esta hermosa noche que está en alguna también en necesidad, Padre, que usted lo supla, poderoso Dios, pero dale a él esa sabiduría de lo harto, Padre, Padre, para que él nos siga instruyendo en el camino, poderoso Dios. Bendícelo y guárdalo a él y a su descendencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Dios bendiga a mi pastor, hermana Alba y mi hermana Cándida. Y a poco se irán reuniendo los demás. Bendiga, Dios bendiga, pastor. Te bendiga, pastor. Amén. Seguimos con el tema, el infierno, la muerte y la gloria. Hemos hablado ya, hemos tenido que explicar la Trinidad de Dios y la Trinidad del hombre. Ya hemos enseñado a través de muchos versículos que están en la palabra de que el hombre es 3 partes, no es 2, es 3 partes. Y cada parte tiene una diferente el lugar donde va a ir. Y los 3 están siempre en grupo, están en acuerdo. ¿Ok? Y que tanto el alma como la carne, cuando cometen un error o un pecado, quien tiene que sufrir las consecuencias es el alma. Ya dijimos que el alma, Pablo le decía que anduviese en el espíritu y que no satisfaciera los deseos de la carne. Ya hablábamos que los deseos de la carne son diferentes a las obras de la carne. Hemos hablado también de que cuando el hombre muere, va a un lugar, de acuerdo a la palabra, en hebreo se llama kever, que significa el sepulcro o tumba, y en griego es el sepulcras, y que es donde todos vamos a ir, todos. Ricos, pobres, viejos, jóvenes, todos vamos a ir a ese lugar. Y ahí es donde se cumple la palabra del Señor cuando dijo de que del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Semana pasada estábamos hablando de que para el cristiano no existe verdaderamente la muerte. Porque la palabra dice de que los hijos de Dios, los que están sometidos a la voluntad de Dios, ellos no mueren, sino que duermen. ¿Cuál es la diferencia? Hemos dicho que la diferencia está en que morir significa separados. En este caso es separado de Dios. Por lo tanto, el cristiano no muere, sino que su carne duerme, ya que su alma va a estar en la presencia de Dios. Y viene el día donde va a ser levantado
y volverá a ser la misma persona que era antes, solo que ahora con un cuerpo como el de Cristo. Muchos creen que el cuerpo de Cristo simplemente se disolvió, que desapareció, que se hizo humo. Pero la palabra nos enseña de que Él se levantó de la tumba con el mismo cuerpo con el que estaba en la tierra, solamente transformado de cuerpo carnal a un cuerpo celestial. Y nosotros seremos tal y como Él es. Esa es una de nuestras esperanzas. Esa es una de las promesas que nos han dado y nosotros creemos que la palabra es verdadera. Por lo tanto, estamos confiados en esa promesa. La base para esta noche va a ser Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 15. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amén. Aquí nos está dando la esperanza de que prácticamente nos está diciendo que cuando un siervo de él va a la tumba, va a la sepultura, nosotros como cristianos no tendríamos que sentirnos tristes, porque él va a la presencia de Dios y un día lo volveremos a ver si nos mantenemos nosotros en el camino. Los que sí pueden llorar y sufrir son los que no tienen esperanza, mas nosotros tenemos esperanza, pero sabemos que en la carne sí sufrimos, ya que es un dolor saber que esa persona ya no la volveremos a ver, ya no podremos interactuar con ella, en fin, va a quedar un pequeño vacío en el corazón, dependiendo de qué tan cercana haya sido a nosotros, quedará un vacío en el corazón, pero que tenemos la esperanza, la bendita esperanza de que pronto, muy pronto, nos volveremos a ver. Y sabe usted que allá sí nos vamos a reconocer. No nos vamos a recordar quiénes somos. Si fueron mis hijos, si fue mi madre o si fue un hermano de la congregación, eso no lo vamos a recordar. Pero sí nos vamos a recordar de quiénes somos. Y también no vamos a llamarnos con el mismo nombre con que nos llamamos acá, en la tierra. Sino que la palabra dice que se nos va a dar una piedrecita con un nombre, el cual solamente nosotros lo sabremos. Así que muchas cosas van a cambiar, pero todo va a ser para gozo y felicidad de los que logremos llegar al trono de gloria. Amén. Lucas 8:52 dice, y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo, no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Este es el pasaje donde aquel principal de la sinagoga había llegado a pedirle al Señor que fuera a su casa, ya que su hija estaba enferma. Lo interesante es que los de la sinagoga, la mayoría, no creían que Jesús podía hacer esos milagros. No creían que Jesús era el Cristo.
no creían en mucho de lo que se decía de él. Al contrario, estaban en contra. Muchas veces le llamaron incluso que él estaba blasfemando y hasta quisieron apedrearlo 2 veces porque él se decía que era el hijo de Dios, el hijo del hombre. Sin embargo, este principal llegó y supo que era la única alternativa que tenía, la única respuesta era Jesús. Y cuando iban a la casa, dice que los siervos salieron y le dijeron, ya no moleste al maestro porque tu hija ha muerto. Y el Señor les dice, no temas, solo cree. Y siguió caminando, llegaron a la casa. Cuando entraron allá, había mucha gente llorando, había mucha gente ahí. Y él les dice estas palabras: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y dice la palabra que se pusieron a reír de él, se burlaban, porque para ellos ya ella había muerto. Sin embargo, el Señor llegó, entró con los padres de la niña y con Pedro y Santiago, y lo único que dijo fue, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Y dice la palabra que la niña volvió a la vida. Y eso nos da a entender que Jesús es el que tiene el poder para hacernos levantarnos de entre los que están en la tumba. Ella no estaba muerta, estaba durmiendo. Otro caso que encontramos, donde nos quedamos la semana pasada, está en Juan 11, versículo 11 y 12. Si me lo pueden leer, por favor. Juan. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Amén. Dios te bendiga, mi hermana Ani. Y Dios bendiga a todos. Juan 11 y 12, ¿verdad? Amén. Amén. La palabra del Señor dice así, en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Amén. Amén. Si duerme, sanará. O sea, los discípulos de él, de Jesús, cuando él les dijo que Lázaro dormía, pensaban que él estaba en su cama durmiendo naturalmente. Sin embargo, lo que Jesús les quería decir es que había muerto. Pero volvemos al mismo punto, para uno que está en el Señor, no muere, sino que duerme. Por eso es esa clase esa forma de hablar de Jesús. Amén. Y ya sabemos lo que sucedió. Llegó allá y aunque ya Lázaro tenía 4 días de estar en la sepultura, el Señor lo hizo volver a la vida, lo despertó. Amén. En 1 Corintios 11:30 encontramos también un pasaje que nos habla sobre esto. 1 Corintios 11:30. Amén, amén, amén. Amén. Y dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 1 Corintios 11:30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. O sea, que debido a la forma como se estaban comportando la iglesia, que no tenían en consideración ni hacían diferencia lo que era la Santa Cena, había muchos enfermos dentro de la congregación y muchos debilitados, y algunos ya habían muerto. Pero aquí dice el apóstol, duermen. ¿Sabía usted que el Señor a veces
tiene que llevarse a uno de sus siervos con tal de que no se vaya a perder su alma. Hay personas de que le sirven mucho al Señor, le hacen lo que el Señor manda, son obedientes, pero por alguna razón comienzan a apartarse de lo que la palabra demanda. Y el Señor, antes que esa alma se pierda, mejor prefiere llevársela, porque así evita que aquí en la tierra se vaya a perder. Así que por eso dice aquí que muchos duermen, porque aunque estaban dentro de la iglesia, por alguna razón estaban comenzando a apartarse, y esta era una de las razones que no hacían diferencia entre lo que era la comida regular y lo que era la Santa Cena. En caso, dice Pablo, que muchos se embriagaban incluso antes de venir a tomar la cena, y eso era fuera de lo permitido. Por lo tanto, el Señor tiene esa forma de actuar. Yo conozco esto, ya que conozco de un varón que estaba en la línea, estaba en el camino del Señor tal como tiene que ser, y comenzó a apartarse. Y yo le decía muchas veces, no lo hagas, no cambies, no hagas lo que estás haciendo, porque el Señor ya te dio lo que es su palabra. Tienes conocimiento de lo que es la palabra. Pero por razones personales de él, no quiso oír el consejo, y aunque era una persona fuerte, una persona que todavía tenía tiempo, de repente un día, un ataque al corazón y murió. Pero yo entendí de que era porque el Señor quería librarlo de que no fuese a perder su salvación. Ahora, esto no es con todos, porque esto es de acuerdo a cómo nosotros busquemos a Dios. Si el Señor ve que tú has sido una persona que has querido agradarlo, que has querido hacer todo lo que Él manda y vivir de acuerdo a su palabra, y por alguna razón llegas a tropezar y tratas de levantarte y no puedes, no me extrañaría que el Señor cortara tus días en la tierra. Dígame, sierva. Amén, pastor. Dios le bendiga a todos. Que le bendiga. Amén. Quiero aportar algo para apoyar eso que usted está diciendo. Amén. Es algo que yo viví, algo largo, lo voy a hacer corto. Mi mamá, pues, la detectaron con cáncer. Le dijeron que solo le daban 6 semanas de vida, y para la gloria del Señor, ella me duró más de 6 meses. Entonces, una madrugada, los pastores orando por mi mamá. Esa noche me acuerdo que hicieron vigilia en mi casa, allá en El Salvador, y el Señor usó a la esposa del pastor. Oró por mi mamá y le dijo el Señor, yo te sano. Le dijo, vas a ser sana, y hay testigos. Todos los que están aquí van a ser testigos que yo, Jehová, te voy a sanar. Entonces, y empezaron a orar y a clamar. Cuando terminaron los pastores de clamar esa madrugada, todos fuimos testigos que mi mamá fue sana de cáncer, porque le sanó el seno, fue sellado. Ya el cáncer le había comido el seno por fuera a mi mamá, y el seno fue sellado, y cómo fue retomando forma aquel seno. Y le dijo, y todo el mundo, wow, nos quedamos sorprendidos. Pero, le dijo el Señor, te llevo conmigo, porque si te quedas, si te dejo, le dijo, cuando te sorprenda la muerte, te va a sorprender
y te vas a morir en el mundo. O sea, tu alma se va a perder. Wow. Eso fue fuerte y tremendo para mí, que era la mayor que estaba ya con ella, ¿verdad? Pero sí, lo que usted dice, eso yo lo viví, o sea, yo fui testigo de eso, eso es cierto. Él hace como Él quiere y como nuestro futuro está, el único que lo conoce es el Señor, que es nuestro creador, ¿verdad? Entonces, es por eso que Él toma ciertas decisiones con ciertas personas. Amén. Dios le bendiga. Eso era todo. Gracias, hermana Glenda. Dios le bendiga. Gracias por el testimonio. Y verdaderamente, ¿qué somos nosotros para poder reclamarle al Señor? Hace como Él quiere y siempre es para beneficio del alma. Tengo el otro testimonio. La pastora que teníamos antes, hermana Olga, esposa del hermano José Rodríguez, nuestro pastor. Ella también sufría de cáncer y trataban y hacían todo lo posible por ver que sanara, pero usted sabe que el cáncer es una de las enfermedades que para el hombre son difíciles de tratar. Y un día fue a Puerto Rico y allá murió. Y toda la iglesia hizo duelo. Yo estaba en el trabajo cuando eso sucedió. Estaba trabajando en el hospital. Yo venía de mi hora de break, de mi lonche. Iba en el elevador y había una persona ahí, un hombre, que lo único que me dijo fue, yo me la llevé porque la congregación no me permitió dejarla. Cuando llegué al piso, yo no sabía qué había pasado, pero cuando llegué, hicieron una llamada y me dijeron que la pastora había pasado con el Señor. Yo me quedé meditando, pero ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Por qué la congregación no permitió que el Señor la dejara? ¿Cuál fue la situación? Resulta que entre la congregación de aquel tiempo había un grupo que prácticamente había idolatrado a la pastora, a tal punto que habían unas hermanas que habían ido ¿cómo se dice? Al velorio, fueron a Puerto Rico y llevaban ropa de ella, porque decían que el Señor la iba a levantar ahí. Y eso no sucedió. Entonces, yo entendí qué es lo que había pasado. Muchos de la congregación se hubieran perdido, y aún ella, usted sabe lo que pasó con Mita, ¿verdad? La que hizo esta iglesia tan grande de los Mita, que era una mujer que era usada por el Señor tremendamente, pero la idolatraron. Se perdió porque ella apostató de la fe. Y eso fue lo que el Señor no quiso que sucediera con nuestra pastora. Hermana Ani, Dios le bendiga. Dios bendiga, pastor. Yo comparto lo que usted dice. Eso era así. Eso era así. La pastora la tenían en una posición que tenían idolatría y el Señor no se agrada de eso. You know? Y sí, ella era una mujer buenísima que se desvivía por todos, pero el pueblo, una parte del pueblo lo malinterpretaron y en vez de verla como un ejemplo, amarla, a seguir los consejos de ella, trabajar con ella en unidad, lo que hicieron fue que la pusieron en un altar y la idolatraron. Y ahí es donde el Señor, como dice, Él no comparte su gloria con nadie. Exacto. Y sí, eso sí, yo comparto eso, que eso estaba pasando, sí. Amén. Amén. Gracias, hermana Ani.
Sí, porque el Señor no quiere la perdición de nadie. El Señor no quiere que ningún alma se pierda. Y cuando una persona ha vivido una vida cercana a Él, que ha luchado por servirle lo más posible, bueno, el Señor simplemente la saca del ámbito que tenemos y la lleva a descansar al paraíso. Y queda el pueblo, y el pueblo es el que tiene que luchar ahora para poder llegar también a él. Por eso es necesario. La palabra dice que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende. Pero eso no quiere decir que solamente nos defiende de las cosas espirituales, también las cosas que pueden afectar nuestras vidas, porque el hombre está presto para caer pronto. ¿Cuántos son los hombres de Dios que por mínima cosa han caído de la gracia de Dios y no han querido o no han podido levantarse? Porque han comenzado a dejar de prestar oídos a lo que Dios hace y lo que Dios dice. Tenemos que ser muy, muy cautelosos con esto. Tanto los que estamos en un puesto como los que estamos viendo a otros. No podemos poner en idolatría a nadie, no podemos levantarle altar a nadie. El único que merece gloria y honra es el Señor. Es el único. Los demás, sea quien sea, haga lo que el Señor haga con él, tenga el conocimiento que sea, cante lo bonito que cante, simplemente somos siervos inútiles. Y un día le daremos cuenta al Señor de todo lo que hicimos en esta tierra. Aún del mismo talento, si no lo usamos, el Señor nos llamará a cuenta. Y por mucho que nos hayan admirado y por mucho que hayan dicho de nosotros de que, wow, qué tremendo. Al Señor no le impresiona nada de eso. Al Señor lo que le impresiona es nuestra obediencia a su palabra. Eso es lo único que Él espera. Y Él va a pelear por nosotros si estamos viviendo de acuerdo a ese mandato de Él. Amén. ¿Alguna otra aportación? ¿Alguna pregunta? Diga, mi hermana Ani. Perdón, pastor, otra cosa más, que a veces, Señor, se lleva siervos de Él para traer familiares, Sí, también sucede. para traer familiares, porque en un retiro, un profeta, una hermana me dijo, ¿verdad? Bajo el Espíritu Santo, que, ¿verdad? Mi pregunta siempre era, Señor, pero ¿por qué te llevaste mami? Si cuando ella a veces le daba un dolor algo, yo oraba y tú oías y tú me la dejabas y todo se arreglaba, ¿y por qué al último, ese día, no me oíste? Y la respuesta que el Señor me dio en ese retiro fue, si no me llevo mi sierva, tú no estabas aquí. Oh. Y no es que yo no estaba sirviendo al Señor, porque yo iba a la iglesia americana, pero no podía después ir porque yo estaba cuidándola a ella siempre los weekends y de noche. Y cuando el Señor dijo eso, él dijo, es que si yo no me la llevo, tú no estabas aquí. Y ya ella terminó y tú tienes que seguir el legado que ella dejó. Ahora te toca a ti. Amén. Y eso fue algo tan fuerte. Mire que yo no lo he compartido, ¿sabe? Pero ahora sentí en el espíritu, ¿verdad? Compartirlo aquí en la clase con usted. Y fue algo donde, como se dice, el Señor me dejó sin palabras, porque yo dije, wow, o sea, ahí tuvo la razón. Antes te oí, te la dejé, te la presté, pero ya era tiempo de eso, porque ahora voy a bregar contigo.
Qué lindo, qué lindo. Amén. O sea que a veces el Señor también se lleva a sus siervos porque hay un propósito con la familia Sí. y entonces así es que lo hace y como uno no entiende lo que él hace, pero ¿verdad? Hay que aceptarlo. Amén. Amén, amén. Qué tremendo testimonio. Sí, sí, así es. Siempre el Señor tiene el control en todo y nosotros lo que nos toca decir es amén. Amén, porque todo lo que Él hace es para bien de nuestra vida. Muchas veces no lo entendemos. Muchas veces no comprendemos ni siquiera por qué, ni para qué, pero al final el Señor nos deja ver y nos damos cuenta que era necesario para entonces nuestras almas fuesen edificadas. Amén. Por favor, léanme Efesios 5:14. Amén, amén. Amén. Y dice así, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Amén. Esto es en el Nuevo Testamento, pero está tomándolo del Antiguo Testamento. Y lo que está diciendo aquí es la diferencia que hay entre los que mueren y de los que duermen. A los que duermen, Cristo los va a levantar, no a los que han muerto. Despiértate tú que duermes. O sea, tú que dejaste ya esta vida, que tu cuerpo está en el querer o en la sepultura, y Cristo es el que nos va a levantar en aquel día que está muy cercano. Amén. Como a la demás creación, Dios le dio el espíritu de vida. O sea, el espíritu de vida está en todo lo que Dios creó. Está en los animales, está en los peces, está aún en la vegetación. La vegetación también tiene vida. Y también se la dio al hombre. Lo único es que al hombre el espíritu de vida no solo le dio el espíritu de vida, sino que sopló en el hombre. Y cuando él sopló en el hombre, entonces ese soplo creó al alma. O sea, no fue simplemente que el espíritu de vida entró, sino que al único que sopló en sus narices el aliento de vida o el espíritu de vida fue al hombre. Y cuando este soplo tocó el cuerpo o la figura de tierra, este recibió y se formó un alma. ¿Cómo nosotros podemos decir eso? Por favor, léame Job 32:8. Job 32:8. Amén, amén. Si no lo tiene. Amén. Ciertamente, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ciertamente, espíritu hay en hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Amén. Gloria a Dios. Hay espíritu en el hombre, el espíritu de vida. Pero el que da el entendimiento, el que nos hace razonar, el que nos hace pensar, el que nos hace decidir, es lo que se formó cuando él sopló en el hombre. Porque quien hace las decisiones, quien piensa, quien hace todas las cosas, no es el espíritu, es el alma. Y el alma fue creada con este soplo que el Señor dio. Amén. Y también léame Job 33:4 para poder reforzar un poquito este punto. Amén, amén. Amén. Job
4 Amén. dice el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios me hizo y Él sopló de lo omnipotente vida. Amén. Amén. El Espíritu de Dios me hizo, pero fue el soplo el que me dio la vida. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando que el espíritu de vida estaba en el hombre, pero fue el soplo el que hizo que ese espíritu se formase el alma y entonces el hombre tuviera vida. Así que ahí encontramos que el hombre fue creado especial, fue una creación extra especial para Dios. Por eso cuando terminó, él se sentó y dijo que estaba todo bien hecho y bueno en grande manera, ¿verdad? Porque se había hecho tal y como él quería. Ahora entendemos que el cuerpo de tierra va al Kever, que es diferente al Seol. ¿Ok? Vamos a ver. Jueces 8:32 dice, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro. Aquí la palabra sepulcro es la palabra Kever. En el sepulcro de su padre, Joás, en Ofra de los Abiezeritas. ¿Ok? El cuerpo fue llevado al sepulcro. Segunda de Reyes 9:28 dice, y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro. Vuelve a estar aquí la palabra Kever, en la ciudad de David. Léame ahí Job 17:1, por favor. Amén, amén. Amén. Mi aliento se agota, se acorta mis días y me están preparando el sepulcro. Amén. Amén. Y me está preparado el sepulcro. Y me está, ajá. Amén. Entonces tenemos que entender que el Seol no es lo mismo que la sepultura. Como digamos los testigos de Jehová creen de que se murió la persona, llegó a la sepultura y hasta ahí llegó todo. No. Ahí llegó nada más el cuerpo. Pero luego el alma, y vamos a ver esto, en el tiempo antiguo llegaba al Seol. El alma de los buenos y el alma de los malos llegaba al Seol. Isaías 38:18. Léamelo, por favor. Amén, pastor. Amén. Léalo, hermana Anita, Dice, lea. amén, mamita, gracias. Dice, porque el Seol no te exaltará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Amén. Amén. Ve, ahí hace la diferencia entre el sepulcro y el Seol. En el sepulcro ya no se espera nada. En el sepulcro ya el hombre físico terminó. Pero en el Seol dice, no te exaltará. O sea que en el Seol hay conocimiento, hay entendimiento, hay todavía esa acción de poder buscar de Dios. No buscar en sí, pero sí que hay una conciencia todavía que está despierta. Y en Job 17:16, por favor. Amén. Amén.
A la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. Amén. Aleluya. El cuerpo descansa en el polvo, pero hay otra parte que va a descender a la profundidad del Seol. O sea, el sepulcro es arriba todavía en la tierra, pero el Seol está profundo. ¿Alguna pregunta? Amén. Pastor, Podemos sí, entender, dígame. la pregunta, discúlpame. Amén, varón. Entonces, ¿cuál es la definición del Seol? Ya vamos para ahí. Ahora vamos a llegar por ahí. A ver, pastor. Perdón, pastor, me quedé en la cita de Isaías 18. Isaías, la anterior. Isaías Sí, la que leyó. 38, Oh, 38. 38, 13. Amén. Ahora, podemos entender que antes que Cristo muriera, ¿ok? El Seol se dividía en dos partes. Una era para los justos, al cual se le conocía como el seno de Abraham. Y el otro, El paraíso, ¿verdad? justos. Le llamamos el paraíso perdido, sí. Porque ahí es donde estaban los justos que murieron, que agradaron a Jehová al tratar de vivir las leyes que Dios les dio o vivir justamente de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahí estaba Abraham, ahí estaba Isaac, ahí estaba Jacob, estaba David, bueno, todos los que fueron justos que murieron antes de Cristo. ¿Ok? Antes de Cristo. Y los otros, los que no eran justos, iban a otro lugar en donde eran atormentados o son atormentados. Y también había entre ambos lugares un abismo muy profundo. No voy a tocar el abismo porque es otro punto más que hay que agregarle al estudio, pero se conoce ese abismo como el Abadón. Hasta ahí lo voy a dejar. Si acaso, más adelante veremos si lo tocamos nuevamente. ¿Cómo podemos nosotros ver esto? Por favor, lea Lucas 16. Lucas 16, del 22 al 26. Amén, amén. Si no lo tiene, mi hermano. Amén. 22 al 26. Dice Amén. así, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el ave alzó su ojo, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado, wow, en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tu bien en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que lo que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden ni de allá pasar acá. Amén. Amén. Muchos estudiosos, muchos teólogos y muchas personas dicen que esta es una parábola, pero una parábola no dice nombres.
En ningún momento, si usted lee las parábolas que Jesucristo dio, en ninguna dice nombres. Sin embargo, aquí llamó al mendigo Lázaro. Y al decir Lázaro, quiere decir que era un mendigo que era conocido en el área donde estaba él hablando. ¿Me entiende? Porque si no, ¿para qué iba a decir un nombre? No. El pueblo donde él estaba hablando de un mendigo que ellos conocían. Y conocían al rico también. Entonces, cuando nosotros leemos el capítulo 16 de Lucas, nos damos cuenta que en ningún momento dice que es una parábola. Si leemos la palabra en todos los evangelios, antes dice, y les dijo una parábola. Esta no fue una parábola, esta fue una historia, algo verdadero que sucedía. Y aquí dice de que los ángeles llevaron a Lázaro al seno de Abraham. No porque era un mendigo, no porque era un pobre, sino que en su posición él era, en su posición de que él era mendigo, él era justo y trataba de agradar a Dios. En cambio, el rico, mire qué dice, y fue sepultado. Y en el Hades, o sea, diferencia la sepultura de lo que es el Hades. El Hades es lo mismo que el Seol. ¿Ok? El Seol es en hebreo, Hades es en griego. Entonces, el rico abrió sus ojos en el Hades, pero estaba siendo atormentado. ¿Qué es este tormento? Dice que esa llama, porque estoy atormentado en esta llama, dice, o sea que había un fuego que atormenta a todo aquel que llega. Eso no es idea de hombre, eso no es pensamiento de hombre. La palabra declara que hay un infierno ardiente para todo aquel que no quiera creer y obedecer al Señor. Porque hay muchos que van a creer, pero no quieren obedecer. Aunque se les diga, como se les diga, se les enseñe, no quieren aceptarlo porque está en contra de su voluntad, está en contra de sus, ¿cuál sería la palabra que podía decir? De lo que ellos quieren, de sus deseos. Y muchas veces nuestros deseos nos apartan porque no están de acuerdo a lo que la palabra dice. Por eso dice Pablo, repito nuevamente, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ok? Y este rico, eso es lo que hacía. Él se satisfacía con todo. ¿Ok? Por eso dice la palabra que le dijo a Abraham, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. El rico simplemente hizo lo que quería, pero no sirvió a Dios como él quería, no porque no lo conociera, sino que porque no quiso hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? Hermano Hernández, Dígame. es decir, en esta división que había, uno a otro se podía escuchar, porque ahí le grita al que estaba siendo atormentado. Ajá. Y el otro responde. Sí, pero recuérdate que el que podía oír era solamente Abraham. Él se dirigió directamente a Abraham porque él podía oírle. Todos los que estaban allí
En ningún lugar yo he encontrado que digan que alguno podía oír. Ok, posiblemente sí, pero como es diferente a lo que, bueno, vamos a ver por ahí. Abraham sí oyó todo lo que el rico decía y el rico oyó todo lo que Abraham le respondió. Sí podía oírse allí. Siguiente pregunta. Entonces, ¿podemos nosotros llamarlo el Seol, el Hades? ¿Podemos llamarlo nosotros el infierno? Sí, ese es el infierno. Que el Señor Jesucristo dijo el Gehenna. Lo comparó al Gehenna, que era un valle que se mantenía siempre ardiendo, donde tiraban los cuerpos de los animales y tiraban los cuerpos de los que eran malhechores, de todos los que eran malos, y era un basurero y se mantenía ardiendo. Por eso él dijo el Gehenna, dando una idea de cómo es el Hades o el Seol, que es un fuego ardiente. Amén. Amén. ¿Alguna otra Iba pregunta? a decir algo, Ajá, no iba a decir algo, diga. que bueno, los que se mueren en Cristo son ángeles que se lo llevan según testimonios que he oído. El Raquel dio un testimonio en Radiovisión Cristiana hace tiempo, antes. Se dijo que el Señor le anda y de a mi siervo Miguel Mena. Miguel Mena fue pastor de la Gran Comisión. Entonces él vino aquí a Nueva York, llegó al hospital antes de que él expirara. Él lo vio partir a la eternidad y del cuerpo de Miguel Mena, el pastor, vio salir otro cuerpo y vio 3 almas. Por eso le digo, somos bienaventurados y hay que cuidar esta salvación real. Amén. Amén. Sí. Una bendición que los ángeles se lo lleven a uno. Amén. Dígame, hermana Ani. Amén. Lo que la hermana está diciendo de los ángeles, está bien, pastor, testificó, dijo que él quería que en el que él que antes bajaron peleando para subir Hermana, se le corta. Se le corta. Más, que, no me oye bien. Ahora sí. Ahora, Amén. En el hospital un pastor dice esa noche la visión de que él vio que habían así 3 ángeles que estaban tratando de subir a mami, como que ellos estaban como peleando porque querían subirla el uno y el otro, y que la estaban subiendo. Y él compartió eso conmigo y lo compartió con otro pastor, que él tuvo esa visión esa misma noche que mami partió con el Señor. Amén. Amén. Eso es lo que la palabra dice. Quiere decir que los que se mueren sin Cristo, los demonios se lo llevan, porque La Dios palabra no dice los demonios. La palabra, no, la palabra quiere decir. La palabra solo dice que los que la Biblia no dice. O los justos, los ángeles lo llevan. De ahí, yo no sé si los demonios vienen a buscar a los injustos. Eso no lo podría decir porque en ningún lugar he encontrado algo que dé, aunque sea un poquito de entender eso. Entonces, vamos a ver ahora Job 26:6. Job 26:6. Amén. Si nadie. Okay. 26:6. Dice así: el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura.
Amén. El Seol está descubierto delante de él, del Señor. Y el Abadón no tiene cobertura, o sea, también está descubierto delante de él. Ahora, ¿qué es este Abadón? Se recuerda cuando dice la palabra que en el principio, cuando Dios creó la tierra, los cielos y la tierra, que el espíritu, permítame, se me fue ahora. Génesis 1:2. Amén. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Este abismo es el que se conoce como el Abadón. ¿Ok? O sea, que no es el infierno, no es el Seol, sino que es algo diferente, que es el abismo, el Abadón. Veamos qué pasa en el Abadón. Salmo 88:11. Salmo. Amén. Salmo 88. Aleluya. Bueno, dice la palabra, Salmo 88:11, dice, será contado en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón. Una pregunta que hace ahí el salmista. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? Porque ya no hay nada. O tu verdad en el Abadón. O sea que en el Abadón no existe la verdad de Dios. Hay algo diferente ahí en ese Abadón. Amén. Proverbios 15:11 dice, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? O sea, si el Señor puede ver hasta las profundidades incluso del Abadón, ¿cuánto más el Señor no va a ver el corazón de los hombres? Amén. Y en Proverbios 27:20 dice, el Seol y el Abadón nunca se sacían. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. En otras palabras, tanto el Seol nunca dice, basta, ya no me traigan más. No, sigue agarrando a todo aquel que quiera llegar allí. Sigue. Y en el Abadón también sucede lo mismo. Ahora, ¿qué es este Abadón? Se recuerdan que allá en Apocalipsis dice de que se abrieron el abismo y salieron muchos demonios en forma de langosta y que su capitán se llama Abadón. Este Abadón es el que junto, que dice en Lucas y en Hebreos, dice de que estos fueron encerrados, los espíritus que no quisieron obedecer, fueron encerrados en cárceles de oscuridad. O sea, este Abadón es donde están aquellos ángeles que fueron en contra del Señor, que se rebelaron contra Dios, porque dejaron, dice, su puesto. Y fueron entonces mandados a este lugar, al Abadón, que es una cárcel de tinieblas, de oscuridad. Si nos damos cuenta, este abismo, este Abadón, está incluso al principio de la palabra. Por eso es que nosotros decimos que cuando Lucifer fue echado de nuevo a la tierra,
en Isaías dice que él cayó cerca del Abadón, cerca del abismo. Y este fue el que fue, donde fue entonces encerrado todos aquellos ángeles que no guardaron su dignidad, su puesto, su compostura. Ese es el Abadón. Ahora, vamos a dar unos minutos más para darle una cosita bien interesante aquí. Sabemos que el Seol existe y que allí estaban todas las almas, los justos y los injustos. Unos estaban en el seno de Abraham, otros estaban en el tormento, que es el infierno. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando Jesucristo murió en la cruz, él bajó a esta zona, al Seol, para recuperar el seno de Abraham, o sea, llevarse a los justos que conocemos como el paraíso perdido, que era el lugar donde estaban los justos, y esto sucedió al quitarle las llaves a la muerte y al Hades. Léame Apocalipsis 1:18. Amén, amén, amén. Amén. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo la llave de la muerte y del Hades. Amén. Cuando Jesús murió, Jesucristo no se quedó en la sepultura. Ahí se quedó el cuerpo de carne. Pero Jesucristo bajó a las dimensiones del Seol para arrancarle las llaves que tenía el Hades, o sea, el Seol y la muerte. ¿Para qué le quitó las llaves? Vamos a leer en Primera de Pedro 3:18. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Si hay una llave es porque hay una puerta, hay que abrirla. Los espíritus, todos los espíritus estaban encarcelados. Y está diciéndonos que Jesús fue vivificado en espíritu y en espíritu fue abajo para predicar a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por el agua. O sea, él fue a predicar, fue a hablarles acerca de la esperanza que había de la nueva vida que él traía. Pero fue a los justos, a Noé, y a todos los patriarcas y a todos los que vienen desde Adán para hasta Noé y hasta el tiempo de Jesús. A ellos le fue a decir que eran tiempo de llegar a la nueva vida. La palabra espíritus en griegos es pneuma, que traducido se entiende como el espíritu racional, el poder por el cual el ser humano siente, piensa, decide, el alma, un espíritu, es decir, una esencia simple desprovista de toda o al menos toda materia más grosera y que posee el poder de conocer, desear, decidir y actuar. Un espíritu que da vida,
un alma humana que ha dejado el cuerpo. Todas estas son las, lo que significa neuma, seuna, seuna, amén, seuna. Entonces, él no le fue a hablar a los espíritus, él fue a hablarle a las almas que estaban encarceladas. Por eso es que en Primera de Corintios 15, 55 y 56, Pablo clama con gozo y dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Cuando Cristo bajó, le quitó las llaves al Hades, al infierno, al Seol y a la muerte, entonces quiere decir de que al resucitar, él llevó el seno de Abraham al tercer cielo, cerca de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo podemos nosotros entender eso? La palabra dice en Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que cuando en Pedro 3, 18 al 20 dice que fue a predicar a los espíritus encarcelados, no fue a nadie más que a los que estaban en el seno de Abraham. Y Efesios 4:8 dice que subiendo a lo alto, o sea que estaba en lo bajo. Y lo bajo no era la sepultura, ya que en la sepultura los hombres han perdido todas sus facultades, ya no oyen, ya no sienten, ya no piensan. Ya ese hombre no tiene ya ninguna reacción, porque solamente es un estuche de tierra que está ahí. Por lo tanto, no podría ir a predicarles a los espíritus encarcelados. Luego dice que se llevó la cautividad. ¿Cuándo es que esto sucede? Mateo 27, del 52 al 53 dice, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido, no muerto, dormido, se levantaron y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, no antes que Jesús resucitara, después vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. O sea, que Cristo murió, su cuerpo fue puesto en la tumba, él en su espíritu, el Cristo, el alma en sí, el que vivía dentro de ese cuerpo, bajó al Seol, bajó al Hades, les declaró a todos ellos que ya había llegado la nueva vida y le quitó las llaves al Hades y a la muerte y le dio libertad a los que estaban en el seno de Abraham. Y cuando él resucitó, estos también resucitaron, los justos. Por esto es que podemos entender que la promesa de Jesús al ladrón en la cruz, que le dice en Lucas 23, 43, dice, entonces Jesús le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, que Cristo llevó al tercer cielo, no un lugar, no una zona. Lo que se llevó fue a los que estaban en ese lugar, los justos antes de su muerte, y que él tuvo de la iglesia, y que el que tuvo de la iglesia la bendición de estrenar este lugar fue un ladrón arrepentido. Eso es lindo de entenderlo. Eso es lindo de verlo. Porque, wow, nosotros estamos peleando por llegar allá. Y un ladrón que no fue bautizado,
no fue enseñado, no fue adoctrinado, simplemente creyó y aceptó. Ese nos ganó a nosotros y llegó al tercer cielo y vio el paraíso recuperado. Luego se le unieron los justos para estar ahí cerca de Jesús. Amén. Pregunta. Los cautivos de la cautividad son los que se murió como Adán, David, todos esos que estaban abajo. Todos Entonces, justos. cuando Cristo restó, entonces ellos también se levantaron las almas y fueron, vaya, para las mansiones arriba. No, ellos no van a entrar a las mansiones. Ellos van a estar, eso más adelante lo vamos a ver dónde van a estar. Ahora mismo están en el paraíso. En el paraíso allá, en las alturas. Cerca de la ciudad celestial. Sí. Oh. Y cuando vaya, aquí uno que se muere en Cristo, ¿a dónde es que va? Al paraíso. Al paraíso. Ajá, es lo que Jesús le dijo al ladrón. De cierto te digo que hoy está en el paraíso. ¿Ve? Ya no le dijo vas a estar en el seno de Abraham, sino que en el paraíso. Cuando Jesús recuperó el paraíso, entonces, recuérdese que no es un lugar el que él fue a rescatar, fue a la gente que estaba en ese lugar. O sea que ya había un lugar donde esta gente iba a llegar. Y el que llegó allá primero fue el ladrón de la cruz. Bueno. ¿Alguna otra Está bien curioso, ¿eh? Quiere decir, cuando él asciende abajo, cuando él asciende, es que fue a rescatar los que estaban en el seno de Abraham. Amén. ¿Entendido? Amén. Cuando él fue abajo, fue a rescatar a los que estaban en el seno de Abraham. Por eso dice la Biblia que cuando él resucitó, estos también se levantaron, o sea, resucitaron. Y muchos se aparecieron a algunos en la ciudad. Luego no se dice nada más de ellos, pero sabemos que ellos tuvieron que subir porque ya no estaban en un cuerpo natural, estaban en un cuerpo celestial. Habían sido convertidos, ya habían sido transformados. Entonces fueron allá al paraíso que ya el Señor tenía preparado, el lugar donde Él tenía preparado para que ellos llegaran. Y el que les dio la bienvenida fue el ladrón de la cruz. Amén. Diga mi hermana Ani. Amén, pastor. So, entonces, cuando... maybe no. Déjame sacar el micrófono. Ok. So, entonces, cuando dice que Jesucristo bajó al Hades y le quitó las llaves de la muerte, eso quiere decir que las llaves de la muerte, que los cristianos, los creyentes, ¿verdad? Que cuando morimos no es que morimos, sino que vamos a dormir. Porque tenemos vida eterna. ¿Eso se entiende? ¿Es eso? Amén. Recuérdese que todo hombre, bueno y malo, fue creado para vivir eternamente. ¿Ok? Tenemos una vida eterna. El problema está que ¿dónde vamos a pasar esa eternidad? Los que están con Cristo, Jesús fue a recuperar a los que estaban en el seno de Abraham y se los llevó hacia el tercer cielo. Más adelante vamos a oír a Pablo que dijo de que él había llegado al tercer cielo. Lo vamos a leer más tarde. Entonces, y los que son injustos se quedaron en el Hades, en el lugar de tormento. Entonces, sí, los que mueren en Cristo en este tiempo van directo al paraíso recuperado, donde están los justos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Allá están. No han entrado a la ciudad celestial todavía. La ciudad celestial no ha habido nadie que la haya pisado todavía. Amén.
¿Algo más? Amén. Gracias, pastor. Amén, sierva. Amén. Si no hay más preguntas, si no hay aportación, entonces vamos a pedir a nuestro pastor que nos lleve en oración para darle gracias a Dios por esta clase que hemos tenido y esperamos verlos nuevamente el próximo lunes. Amén. Amén. Dios le bendiga, pastor. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remendará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega sin negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo que allí he de estar. Al taller del maestro. Al taller